Yo creo que la historia de vida es una decisión de un investigador, es decir, leer una historia de vida es una decisión que combina como dos horizontes, un horizonte de creatividad en cierta medida con un horizonte de rigor académico. Y esos dos asuntos cruzados resuelven en un solo personaje una serie de problemáticas sociales que si las presentaras de otro modo, digamos que no quedarían en un sentido tan apropiado, tan recogido. Entonces, ¿cómo funciona en particular la historia de vida? Tomamos un personaje y a partir de ese personaje construimos toda unos asuntos relacionados con el personaje que lo que están narrando son problemáticas sociales o historias de un grupo social o historias de una ciudad, pero leídas a partir de un personaje. Es como si creáramos una especie de fusión entre literatura e historia, y en esa literatura e historia lo que hacemos es que la investigación sea un proceso riguroso, pero al mismo tiempo como con un estilo específico que sería la historia de vida, un estilo más fácil para el lector, un estilo más creativo para los investigadores, y en últimas es como un cruce de sentidos. Yo creo que el primer criterio es, a partir del tema que uno ha decidido trabajar en investigación, encontrar un personaje que sea representativo de ese tema. Es decir, no todos los personajes funcionan en el sentido de que yo puedo condensar en un solo personaje todos los horizontes explicativos de la investigación. Como si tomo un personaje y a partir de ese personaje puedo construir la historia de toda la ciudad. Y en esa historia puedo estar hablando de las distintas problemáticas que han ocurrido en determinado periodo en un personaje. Entonces, digamos que lo primero es una decisión de quién sería el personaje representativo. Lo segundo sería también la posibilidad de que la entrevista es una entrevista a profundidad, pero no una sola entrevista. Una historia de vida no es solamente un solo personaje, sino que puede ser un personaje o un colectivo de personajes que condensan una historia específica y que se vuelve representativa de un problema o de un hecho en particular. Por ejemplo, cuando uno hace trabajo con víctimas, es más fácil, digamos, optar por historias de vida, en el sentido de que a partir de las narraciones de la biografía o de los hechos biográficos de una persona o de un colectivo, yo puedo ir construyendo unos hechos representativos de un colectivo más amplio. Entonces, lo primero que tengo es una entrevista a profundidad, pero una que quiere decir múltiples, es decir, varias entrevistas hasta que haya saturación de la información y sienta que ya esa información está muy sólida y entonces que ya con lo que tengo puedo ir definiendo ese personaje. Pero yo tengo en simultánea otros procesos, otras entrevistas a personas que conocen al personaje. O sea, yo no solo construyo la historia de vida a partir del personaje, sino que como todos somos sujetos sociales, pues ese personaje es resultado de lo que los otros también leen o miran de él. Entonces miro si hay formas institucionales para consultar sobre él, si hay procesos familiares, hechos biográficos, consulto, digamos, como todos los vectores posibles que podrían atravesar el personaje. Y otro de los temas que es muy clave son los archivos. O sea, hay una información que yo debo revisar en personajes específicos, construyendo archivos de todas las posibilidades. Por ejemplo, sus cuadernos de primaria, de secundaria, sus cartas de amor, sus poemas, lo que colecciona, lo que le gusta, lo que escribe, lo que raya, lo que no raya. Entonces, archivos que pueden ser biográficos o archivos que pueden ser anecdóticos, fotografías de la primera comunión, fotografías de sus padres, de sus abuelos, fotografías del contexto. Entonces yo no solamente construyo un personaje sobre la nada, sino que siempre construyo un personaje sobre un contexto sociocultural particular. Entonces necesito construir el personaje y construir el entramado que ocurre, por eso necesito los archivos y necesito las voces plurales.
Cuando uno opta por hacer una investigación que está atravesada por historias de vida o que el núcleo central son historias de vida, ocurren como varios procesos. O sea, depende del tema. Hay temas que le sugieren a uno de entrada que la historia de vida puede ser una ruta muy posible o una ruta muy recomendable. O sea, como te decía, si uno quiere hacer estudios en memoria, por ejemplo, o digamos construir una lectura de una subjetividad específica, de un sujeto específico, hay recomendaciones para hacer historias de vida. Pero también tiene que ver con el investigador, con el proceso de investigación misma. A veces uno no ha decidido cómo construir la investigación y en la exploración de archivos, de entrevistas, en el campo como tal, le puede reorientar a uno y decir, esto te funciona mejor si lo atravesas por una historia de vida. Entonces, yo creo que pueden ser como, no ocurre solamente de un modo predeterminado de que formulo el proyecto y a partir de ahí digo que lo voy a hacer como historias de vida. Esa es una posibilidad porque el tema lo puede sugerir, pero también me puedo encontrar en el camino con que lo más recomendable es justamente usar hojas de historias de vida o cruzarlo, porque las historias de vida tampoco son una investigación químicamente pura. Es decir, yo puedo hacer unos métodos combinados a partir de los cuales utilizo una historia de vida para apoyar un hecho social, pero combinarlo con otros formatos de investigación. Bueno, a mi modo de ver, yo creo que la historia de vida tiene unas ventajas sobre los otros enfoques de investigación, es en la forma de resolución de la investigación como tal. Es decir, el resultado de un buen proceso de investigación a partir de una historia de vida termina siendo siempre como un texto muy fácil para la lectura, muy fácil para la comprensión, de buena circulación, de un impacto, digamos, significativo, pero eso también tiene como digamos, como sus dificultades, y es que puede ser que para algunos no sea lo suficientemente comprensible o no se pueda establecer, digamos, consideraciones profundas a partir, digamos, de la construcción de un personaje. Digamos, como que no se puedan trasladar estas conclusiones de unos modos muy definitivos. Yo de todas formas creo que para un investigador las distintas rutas de la investigación siempre deberían ser un reto. La historia de vida es uno de esos retos. Es un reto creativo, por un lado, es un reto de rigurosidad, es decir, jugar entre la creatividad y la rigurosidad siempre es un tema muy fino, ¿cierto? No puede ser del todo creativo y hacer una novela, digamos muy riguroso y hacer un mamarracho con muchos datos. Es como un juego ahí, digamos como una especie de centauro. Ahí hay una figura mitológica en términos de que hay unos pies sobre la tierra, pero también hay una especie de creación, y para los lectores termina siendo mucho más interesante el producto. Me parece que la investigación, esta ruta de investigación es fascinante, tiene sus riesgos, pues como que uno no logre decir todo en un personaje o no logre canalizar, digamos, las complejidades del hecho social de lo que estoy buscando y que quede muy aproximado, pero tiene su ventaja en términos de la sociabilidad, de los efectos, del impacto que se pueda generar a partir de esto.